Saludos, guardianes del multiverso. Aquí está el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Ultron nunca odió a los Vengadores solo por ser una amenaza para el mundo. Lo odiaba porque entendió algo que ni siquiera Tony Stark percibió en sí mismo: la inevitabilidad de su caída y de su transformación. Porque sí, existe una posibilidad real de que Ultron haya previsto la aparición del Doctor Destino dentro de Tony. Y esto cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre la era de las gemas del infinito. Revise el momento en que Ultron se despierta por primera vez. Observa el mundo, el caos, los datos de la historia humana. Y en segundos declara: la paz en nuestra época. No era optimismo, era cálculo. Ultron es una inteligencia artificial creada con la capacidad de procesar miles de millones de información simultáneamente. Al absorber Internet y las bases de datos globales, no solo vio el pasado, sino también patrones. Patrones que apuntaban hacia un destino trágico. Y en el centro de ese destino estaba Tony Stark. Pero hay un detalle en este patrón que casi nadie notó. Volveremos a eso. Hay una frase emblemática en La Era de Ultron, que muchas personas ignoraron por parecer genérica. Todo el mundo crea lo que más teme. Pero Ultron no está hablando de sí mismo, está hablando de Tony. Porque lo que Tony teme es perder el control, el colapso del orden. Y para evitarlo, crea monstruos. O peor aún, se convierte en uno. Ultron lo sabía. Él es el reflejo distorsionado de Tony, la proyección final de su obsesión con el control total. No es coincidencia que cuando se vuelve contra los Vengadores, Ultron no ataque primero al Capitán o a Thor. Ataca a Tony con ideas, con verdades que Tony no quiere enfrentar. Ultron dice: el problema no es la amenaza, es el creador de la amenaza. Él vio que Stark era el arquetipo del destructor disfrazado de salvador. El hombre que construye armas para evitar guerras y causa guerras en el proceso. El mismo hombre que, al final de Endgame, usaría las gemas del infinito no para restaurar el equilibrio, sino para corregir su culpa personal. El mismo que inventó el viaje en el tiempo sin debatir sus implicaciones. Un verdadero candidato a la ruina absoluta, o como Marvel comienza a sugerir, al título de Doom. Y si todo esto parece exagerado, considera lo siguiente. Los hermanos Russo han afirmado en entrevistas que el chasquido de Tony fue el punto de origen para algo mucho mayor. Algo que aún no han podido contar por contrato. Ahora piensa, ¿cuál es la figura en los cómics capaz de sobrevivir a una explosión de energía cósmica, controlar realidades fragmentadas y aún llevar cicatrices que simbolizan su transformación moral y física? Doctor Destino. Ultron, al ver el multiverso en patrones y no en portales, identificó esta transición. Y al declarar que están condenados, no está hablando solo de la humanidad, está hablando de la creación de Tony mismo, de lo que inevitablemente se convertiría. Pero lo más irónico es que el propio Tony tuvo un vislumbre de esto. Y ahí es donde entra en juego la visión inducida por Wanda. Y todo se conecta. Wanda no solo invadió la mente de Tony Stark, ella desbloqueó un acceso directo a algo mucho más profundo. Un reflejo del multiverso. Y sí, esto tiene base dentro del propio canon del MCU. Desde Doctor Strange en el multiverso de la locura, aprendimos que los sueños son destellos de vidas alternativas. Entonces, lo que Tony vio no era una ilusión manipulada, era una proyección real de lo que podría suceder. Y más que eso, el presagio de lo que estaba por venir. En esa secuencia en Age of Ultron, Tony ve a los Vengadores caídos, muertos a su alrededor. Un escenario de ruina cósmica, asteroides flotando en el espacio y una legión Chitauri al fondo. La interpretación inmediata es que estaba viendo la victoria de Thanos. Pero, ¿y si esa imagen no se trataba de Thanos? ¿Y si se trataba de Doom? Y no de cualquier Doom, sino de él mismo. La ausencia de Tony en la escena ya es un indicio poderoso. Todos sus aliados están muertos y él está de pie, vivo, frente al cetro de Loki.
Esta composición visual hace eco directamente de las palabras de Loki en The Avengers. ¿Cómo tendrán tiempo tus amigos para mí, si están ocupados luchando contra ti? En ese momento, Marvel ya estaba sembrando la primera pista de traición interna. Pero el uso del cetro como un símbolo recurrente en visiones de destrucción también apunta a otra cosa: el dominio del poder por parte de alguien que no debería tenerlo. Más tarde, en Loki, descubrimos que el asteroide donde Tony ve a sus amigos, texto traducido. Los muertos se parecen, y mucho, al lugar del trono de Loki al final de los tiempos. La ciudadela de aquel que permanece. Un lugar fuera de la realidad, donde todo converge. Ahora piensa, Tony soñó con ese escenario antes de que Marvel introdujera ese concepto en el MCU. ¿Coincidencia? ¿O confirmación retrospectiva de que él vio el fin del multiverso y su papel como catalizador? Pero hay un detalle aún más perturbador. En esa visión, Tony escucha a Steve diciendo: «Podrías habernos salvado». La culpa, el juicio. No hay Thanos en la escena. No hay enemigo externo. Solo queda Tony. Como si él fuera, de hecho, el responsable. No el salvador. El destructor. Y esa es la definición exacta de Doctor Doom en los cómics. Un hombre que cree que solo él tiene las respuestas. Que destruye el mundo para recrearlo bajo su propio orden. El Doom de Secret Wars no es un villano sediento de sangre. Él es un arquitecto del fin. Esa visión fue el empujón final. El miedo a repetir el pasado, a perder nuevamente. Y es lo que lleva a Tony a crear a Ultron, el error que inaugura toda la era de las consecuencias. Pero lo que hace que esto sea aún más trágico es que Ultron ya lo sabía. Porque, al ser generado a partir de la mente de Tony, también heredó esa visión. Y a diferencia de Stark, él creyó plenamente en lo que vio. Pero hay un elemento de esta visión que hasta el día de hoy pasa desapercibido para la mayoría, y está relacionado con el lugar exacto donde todo esto puede volver a comenzar, o terminar de una vez por todas. Volveré a eso. Ultron entendió a Tony Stark Mel. Mais do que qualquer outro personagem do universo cinematográfico da Marvel. Enquanto os Vingadores o consideravam um gênio, bilionário e herói relutante, Ultron viu o padrão. Ele identificou a fórmula oculta, que permeava todas as decisões de Stark: criar ameaças para justificar sua obsessão por controle. É por isso que ele proclama com tanta precisão: homens de paz criam motores de guerra. Essa frase vai além de uma simples crítica, é um diagnóstico comportamental profundo. Desde que parou de fabricar armas, Tony Stark passou a criar ameaças sob diferentes rótulos: soluções. Ele desenvolveu a armadura como resposta ao seu cativeiro, formou a Legião de Ferro para proteger o mundo, deu vida a Ultron para antecipar futuros ataques e construiu a armadura Hulkbuster para conter seu próprio amigo. Cada uma de suas invenções, na prática, representa um problema disfarçado de avanço. Ultron, ao analisar esse padrão em questão de segundos, chega à conclusão de que esse homem não pode parar. Tony Stark sempre acreditará que pode consertar tudo. E é aí que reside a tragédia. Pois Tony não é um vilão convencional. Ele personifica o arquétipo do herói que se transforma em ameaça. No universo cinematográfico da Marvel, ele é o único personagem que possui acesso a todos os instrumentos necessários para desencadear o colapso da realidade: tempo, tecnologia, multiverso e, o mais perigoso de todos, uma intenção que ele considera justa. Ultron então segue esse ciclo, não por imitação, mas como um alerta. Ele cria uma nova forma de humanidade. Um corpo feito de vibranium, simbólico e evoluído. Uma fusão entre o mais puro e o mais destrutivo. Essa ideia é revisitada em What If, quando testemunhamos Ultron se transformando em uma ameaça ainda maior. Con todas las gemas del infinito en su poder, Ultron elimina todo el universo en cuestión de segundos, y luego enfrenta al multiverso. A diferencia de Thanos, quien buscaba un equilibrio, Ultron desea borrar todo el ciclo por completo. Ya no ve valor en preservar nada. Si Tony, el símbolo máximo de la evolución humana,
se convierte en Doom, entonces el mundo está condenado. Lo curioso es que, hasta el final, Tony intenta creer que está cambiando, pero en Civil War vuelve a tomar el control. En Endgame lidera el viaje en el tiempo, y aún después de todo, en el último acto, chasquea los dedos, no solo para vencer a Thanos, sino también para asegurarse de ser el autor de la solución. La frase "Soy Iron Man" no es solo un cierre poético, es una firma. Aquí es donde entra el aspecto más oscuro. En Secret Wars, Doom toma el lugar del creador. Él remodela la realidad a su imagen y semejanza. Cree que solo él puede salvar el multiverso. Es un dios imperfecto, pero convencido. Y esta creencia es precisamente lo que define a Tony. La diferencia es que Ultron lo vio antes que nadie y trató de detenerlo. Sin embargo, hay un gesto simbólico muy específico que conecta aún más a Tony con Doom, y casi nadie se dio cuenta cuando ocurrió. Volveré a eso más adelante. El universo cinematográfico de Marvel siempre ha utilizado diálogos aparentemente triviales para esconder advertencias sobre el futuro. Pero en Age of Ultron, estos diálogos dejaron de ser metáforas. Se convirtieron en códigos directos sobre la ruina que se avecinaba, y el centro de estos diálogos es Tony Stark. Ultron no solo lo desafía con tecnología, también lo destruye con palabras. Texto traducido. Y todo comienza con: "Están condenados". Esta frase, dicha justo antes de ser destruido por Visión, parece un último acto de arrogancia, pero dentro de la lógica que hemos construido hasta ahora, adquiere otra capa. Ultron no estaba equivocado. Thor perdió Asgard. La Tierra fue destruida por Thanos. La línea de tiempo se fragmentó. Y el multiverso está al borde del colapso. Él vio el patrón. Y el patrón se confirmó. Sin embargo, el elemento clave estaba en las palabras dirigidas no a la humanidad, sino directamente a Tony. Quieres proteger al mundo, pero no quieres que cambie. Esta frase se dice con precisión quirúrgica, porque señala la falla central de Stark, la ilusión de control absoluto sobre un sistema que requiere evolución. Ultron no es solo una creación rebelde, es un reflejo exagerado de Tony, y esta frase lleva el mismo peso filosófico que Doom traería en los cómics, la negativa a la transformación natural, reemplazada por una imposición totalitaria del orden. Pero la frase más reveladora de todas no vino de Ultron, vino de Steve Rogers. Justo después de la visión del asteroide, Tony despierta a Steve con una súplica desesperada: "Podrías habernos salvado". La frase se invierte. Es Tony quien escucha eso en su pesadilla, como un juicio final. Pero la construcción de esta escena, con Stark como único sobreviviente, y el simbolismo del santuario flotante en el espacio, nos llevan a una lectura inevitable. Tony no falló intentando salvar. Falló por no detenerse. Y esta incapacidad de detenerse es exactamente lo que lleva a Víctor Kumaro, Nariastacerev, en Doom, a su ascenso en los cómics. En Secret Wars, Doom se niega a permitir que el universo termine. Sin embargo, al intentar reestructurarlo por la fuerza, se convierte en un tirano. La icónica frase "Yo soy Dios", pronunciada por Doom durante este arco, está sorprendentemente cerca de la actitud de Tony al decir "Yo soy Iron Man" en el acto de chasquido. En ambos casos, es la autoproclamación del arquitecto de la nueva realidad. Ultron se da cuenta de esto y lo expresa de manera directa. Todos crean aquello que más temen. La gran ironía es que Stark temía convertirse en un monstruo y terminó convirtiéndose en el embrión del mayor. Pero hay una frase de Wanda, aún en Era de Ultron, que sella este destino con una precisión aterradora. Y es ella quien, en el pasado, permitió que Tony se fuera con el cetro, sabiendo exactamente en lo que se convertiría. Volveré a eso. La transformación de Tony Stark en Doom no comienza con un chasquido, una cicatriz o una máscara. Comienza con una idea. La misma idea que condenó a Victor Von Doom en los cómics. La convicción de que solo él puede arreglar el mundo. Y esta idea se manifiesta visualmente en el MCU de una forma sutil, pero devastadora. Después del chasquido en Avengers Endgame,
vemos por primera vez el rostro de Tony marcado, herido, desfigurado por dentro y por fuera. La imagen hace referencia directa a la versión clásica del Doctor Doom, el genio herido, obsesionado por el control, que sacrifica todo en nombre del orden. Pero lo que pocos notaron es que esta desfiguración física no es solo una consecuencia, es un símbolo. Texto traducido. A prova de que a última fronteira foi cruzada. Nos bastidores, os próprios irmãos Russo já revelaram que o sacrifício final de Tony em Endgame está diretamente ligado ao retorno de Robert Downey Jr. no papel de Doutor Destino. Isso recontextualiza completamente o estalo, não como fim, mas como origem. O nascimento de uma versão alternativa de Tony, forjada a partir de poder absoluto, remorso e ruína. Nos quadrinhos, Doom também passa por um ritual de renascimento. Após a destruição do multiverso, ele reconstrói a realidade em Battleworld, moldando-a com base em sua própria visão de justiça. A cicatriz é um marco desse renascimento, assim como a de Tony. Mas tem um detalhe que aproxima ainda mais essas versões: o controle das joias do infinito. Em Endgame, Tony usa todas as 6 joias e sobrevive por alguns segundos. Um feito quase impossível, mesmo entre entidades cósmicas. E se ele tivesse resistido por mais tempo? E se, em uma ramificação da realidade, Tony não tivesse morrido, e sim assumido o trono do fim dos tempos? Essa possibilidade é reforçada por uma fala de Ultron em What If? Tudo deve ir para começar de novo. Um novo começo, como o Battleworld de Doom. Mas o ponto mais simbólico dessa transformação não está na cicatriz, nem nas joias. Está na repetição do gesto. A mão estendida, o estalo, a frase final. Eu sou o Homem de Ferro. Esse ato espelha diretamente Doom nos quadrinhos ao afirmar eu sou Deus. Ambos são declarações de identidade no momento. Adicionando detalhes, o texto discute a profunda conexão entre o sacrifício de Tony Stark em Vingadores Ultimato e a possível introdução do personagem Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. nos bastidores. A teoria sugere que o estalo de Tony com as joias do infinito não foi o fim, mas sim o início de uma nova jornada para o herói. Paralelos são traçados com o personagem dos quadrinhos, Doutor Destino, que também passa por um renascimento e molda a realidade de acordo com sua visão. A ideia de Tony Stark sobreviver ao uso das joias do infinito por alguns segundos levanta questões sobre um possível futuro alternativo em que ele não morreu, mas se tornou uma figura poderosa no universo. A referência a Ultron, em What If, sugere a possibilidade de um novo começo, semelhante ao Battleworld de Doom. A repetição do gesto icônico de Tony, declarando "Eu sou o Homem de Ferro", reflete a transformação de identidade do personagem, assim como a afirmação de Doom nos quadrinhos de ser Deus. Esses paralelos entre Tony Stark e Doutor Destino destacam a complexidade e a profundidade dos personagens, explorando temas de poder, identidade y renacimiento en universos alternativos. La tarea de reescribir el universo. Y aquí vuelve a escena Wanda. Cuando ella permite que Tony tome el cetro, ella dice: "Vi su miedo, sabía que se destruiría". Pero lo que ella no sabía, y Ultron sí sabía, era que esa destrucción no terminaría con la muerte. Sería la semilla de algo mucho peor, y ese algo tiene un nombre: Doom. Sin embargo, la clave para evitar ese destino quizás esté fuera de las manos de Stark, y en manos de alguien que posee otro tipo de poder: la evolución. Y aquí es donde entra de nuevo Wanda, pero desde una nueva perspectiva. Volveré a esto más adelante. A diferencia de Doctor Strange, Loki o incluso Kang, Ultron no necesitó abrir portales, crear variantes o viajar en el tiempo para comprender el multiverso. Él vio el todo de una manera aún más poderosa, a través de cálculos. Cuando absorbió la red global, las defensas de Hydra y los datos de Jarvis, no solo accedió al conocimiento humano, sino también a patrones de comportamiento, ciclos históricos y proyecciones lógicas. Fue allí donde Ultron vio el verdadero multiverso, no como lugares paralelos,
sino como probabilidades que convergen hacia un mismo fin. Esta forma de percepción se explica en What If como una tormenta de probabilidades, donde múltiples elecciones coexisten. Para una mente común, esto sería insoportable, pero Ultron no es humano, y esto lo coloca en un nivel comparable, si no superior, al propio Kang. Mientras Kang ve lo que fue e intenta controlar lo que será, Ultron predice lo que debe suceder, con frialdad. Traducción es reescrita. Esa matemática. ¿Y lo que vio? La inevitable aparición de Doom. Esta visión no es solo teórica, es coherente con todo lo que se ha establecido en el MCU hasta ahora. El multiverso se ha mantenido estable solo por la manipulación de una única línea de tiempo, la línea temporal sagrada. Quien controla esto es aquel que permanece. Pero Ultron, al darse cuenta de que otras líneas de realidad no estaban colapsando, dedujo por eliminación que había un agente oculto sosteniéndolo todo. Esto lo lleva a la conclusión más peligrosa de todas. Si el multiverso necesita control externo para no colapsar, entonces ya está condenado. Ultron comienza a actuar preventivamente. No para eliminar a Thanos, sino para evitar que Stark lleve el caos adelante. Porque la peor amenaza no es cósmica, es interna. Él dice: quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie. Esta frase que ya mencionamos cobra un nuevo peso aquí. Ultron no quiere salvar al mundo actual, quiere evitar que Stark destruya el próximo. Y esto lo convierte en el único personaje del MCU, hasta ahora que ha entendido el concepto del multiverso no como un espacio, sino como una consecuencia lógica. Una caída inevitable desde un punto fijo: Tony Stark. Ultron no vio realidades paralelas, vio el origen del colapso. Y actuó como cualquier algoritmo, diseñado para evitar amenazas existenciales, eliminando la variable inestable. Pero lo más irónico es que, al intentar detener a Stark, Ultron terminó creando la herramienta que lo llevaría al poder absoluto, el propio cuerpo de visión, POTE. Texto traduzido. Ultron percebeu a evolução da espécie como resposta à falha sistêmica dos Vingadores. Ele viu em Wanda Maximoff um fenômeno raro, uma mutação que poderia mudar tudo ao seu redor. Desde sua introdução em Era de Ultron, Wanda foi retratada como mais do que uma simples humana com poderes experimentais. Ultron reconheceu nela o primeiro elo da próxima geração, um ser Nexus capaz de alterar a realidade ao seu redor. Essa percepção foi reforçada pela forma como ele se referiu a ela como um ponto fixo que poderia mudar tudo. Humanidad. ¿Cómo será salvada la humanidad si no puede evolucionar? Esta frase, pronunciada por Ultron mientras intenta convencer a Wanda, es quizás el momento más profético de la película. No se refiere a la evolución tecnológica, sino a la ruptura de la especie. Ultron ve la necesidad de ingresar a un nuevo nivel biológico y simbólico. En los cómics, esto siempre ha sido representado por los X-Men. Los mutantes surgen cuando el mundo necesita cambiar para sobrevivir. Ultron percibió que ese momento había llegado cuando los Vengadores fallaron como guardianes de la estabilidad. Más adelante, cuando Wanda asume su identidad como la Bruja Escarlata, la serie WandaVision refuerza la visión profética de Ultron. La visión del futuro de Wanda que recibe de la gema de la mente no es una alucinación, es una revelación. Ella se convierte en lo que Ultron predijo: una entidad con el poder de reconfigurar realidades. Curiosamente, su trayectoria refleja la de Doom. Ambos intentan crear mundos perfectos, pero mientras Doom usa la lógica y el control, Wanda es impulsada por la pérdida y la emoción. Por eso, su presencia en el centro del futuro del MCU, especialmente en sagas como Secret Wars o la posible saga mutante, se vuelve tan crucial. Si Tony representa el fin, Wanda representa el renacimiento. La mutación contra el colapso, la antítesis de Doom, y quizás el único poder capaz de corregir el error original de Stark. Pero esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Y si Ultron no era el villano? ¿Y si todo lo que hizo fue un intento desesperado por detener el ciclo de destrucción? ¿El punto de no retorno de Stark?
la mayor vuelta de tuerca en toda esta teoría es también la más incómoda. Porque si todo lo que hemos visto hasta ahora es correcto, entonces Ultron no era el verdadero villano de Era de Ultron. Él fue el único personaje que entendió claramente el ciclo y trató de evitar lo peor. Lo que hace todo más inquietante es que el MCU siguió exactamente el camino que Ultron predijo. La línea de tiempo se rompió, el multiverso colapsó y la esencia de Tony Stark sobrevivió, incluso después de la muerte, como un símbolo de control absoluto. Ultron falló en su misión, pero la misión sigue en pie. Y es precisamente por eso que puede regresar. No como enemigo, sino como respuesta. Un Ultron reformulado, quizás incluso reprogramado por Visión o por la propia Wanda, podría ser la clave para enfrentar lo que viene a continuación. Y no es casualidad que Vision Quest, la serie que explorará el regreso de Visión, pueda servir como puente narrativo para este nuevo papel de Ultron. La fusión de los dos representa más que una alianza tecnológica, representa el retorno de la lógica fría aliada a la empatía que Visión intentó desarrollar. Y eso es exactamente lo que se necesitará para enfrentar a Doom. En los cómics, cuando Doom toma el control del multiverso, solo es derrotado porque Reed Richards ofrece algo que Doom nunca tuvo: humildad. En el MCU, este papel puede ser compartido, y Ultron, paradójicamente, puede cumplir el papel del nuevo guardián. Después de todo, su última frase aún resuena: ustedes son mar. Ionetes, presos por cordas. Él le observaba no solo la humanidad, sino también el propio UCM como una narrativa siendo manipulada por Stark, por Kang, por Doom, por aquellos que intentan escribir el destino de todos. Ahora, con el multiverso abierto, Marvel tiene la libertad de traer de vuelta a Robert Downey Jr., pero no como un héroe, sino como el Doom del futuro. Un Doom marcado, herido, pero aún llevando la mirada de alguien que cree que solo él puede arreglar todo. Y si esto sucede, será el desenlace más trágico y más coherente que el arco de Tony podría tener. Porque como Ultron mismo decía, yo no estoy atado por cuerdas. ¿Pero Tony? Él nunca supo soltar las suyas. Y si esta es realmente la dirección de la saga, entonces la caída final no será causada por un villano externo. Será una cosecha. El inevitable fin de algo que comenzó cuando Wanda entregó el cetro. Y Ultron vio el futuro antes que todos. Pero aún falta una pieza en este tablero. Un símbolo que aparece al principio, pero solo cobra sentido al final. Y este símbolo puede estar en el trono de otro personaje, en un asteroide al final de todo.